El siguiente segmento tiene contenido o opinión. 38 en la mañana, gracias por la sintonía. Bueno, tan temprano en la mañana y ya, bueno. Vamos a comenzar de inmediato con algunos temas para comentar, para dar cuenta. Nos siguen reportando problemas. Atención al equipo técnico de la radio. Seguimos reportando problemas en 88.5 en Manabí. Son varias semanas que nos están reportando los oyentes que tienen dificultades para poder acceder a la señal de nuestra estación en la provincia de Manabí a través de 88.5. Estaban ya trabajando para procurar justamente solucionar los inconvenientes que estamos enfrentando en la provincia de Manabí. Ojalá que eso se pueda solucionar. De todas maneras, hay otras opciones para que nos puedan sintonizar. Nos pueden seguir a través de www.radiomajestad.com y nos pueden sintonizar igualmente a través de la transmisión por Facebook Live, porque evidentemente les leo por acá la transmisión de Facebook Live. Muchas gracias por su generosa sintonía. A ver, ganemos un poquito de tiempo. Hay algo que quiero conversar con ustedes el día de hoy, y es el hecho de que lo que debería ser cuestionable se ha normalizado en el Ecuador. El hecho de que un gobierno, un presidente de la República, que determinadas autoridades ninguneen a una ciudad en sus fiestas, me parece que no debe pasar desapercibido. Ya el 3 de noviembre pasó con Cuenca. Resulta que ni el presidente ni la vicepresidenta de la República acudieron a la sesión solemne para conmemorar un nuevo aniversario de la independencia de la ciudad de Cuenca. Estábamos hablando del bicentenario de independencia de la ciudad de Cuenca. Enviaron un representante del Ejecutivo de tercer nivel, respetuosamente lo digo, pero no es lo mismo que vaya el presidente, que vaya la vicepresidenta o que vaya un ministro de Estado, a que vaya un funcionario que no tiene el rango de ministro en representación del Ejecutivo. Eso ocurrió el pasado 3 de noviembre. Y este último fin de semana, e insisto, me llama la atención porque sobre esto prácticamente no se ha hecho ningún tipo de ruido, en el sentido de que lo que ha pasado con la ciudad el último domingo es lamentable y me parece a mí cuestionable. Que estoy seguro que si el alcalde de Quito hubiese sido otro, muchos de los considerados o autoconsiderados patricios capitalinos con seguridad hubiesen puesto el grito en el cielo. Pero claro, como el alcalde es uno que no forma parte de su grupo social, de su grupo económico, de su grupo político, es yunda nomás. Entonces no importa que el gobierno haya ninguneado a la ciudad de Quito el último fin de semana. Y ojo, ojalá que se entienda, porque no es de modo alguno una defensa a Yunda. A Yunda que lo juzguen por sus acciones y por sus omisiones. Pero hay cuestiones por las cuales como Yunda les cae mal, como a Yunda lo ningunean porque creen que no les representa, porque ganó con el 22% de los votos, entonces no les representa a Yunda, entonces no importa que traten así al alcalde de Quito. Les guste o no les guste, Jorge Yunda es el alcalde de Quito. Júzguenlo por sus acciones y por sus omisiones. Destaquen su buena gestión o censuren, condenen y critiquen la mala gestión que puede tener el alcalde. Por supuesto, hay espacios para hacerlo. Hay momentos en los cuales hay que criticar justamente las acciones u omisiones del primer personero municipal del Distrito Metropolitano de Quito, pero ese no es el caso. El caso es que Quito, este domingo, conmemoró 486 años de fundación. Y resulta que el gobierno no envió ningún delegado. No fue el presidente de la República, no fue la vicepresidenta de la República, no fue ningún ministro de Estado. Y sí, estuvo el canciller de la República, pero el canciller no estuvo en representación del Ejecutivo. De hecho, el señor canciller de la República ni siquiera estuvo en la primera línea de autoridades, donde sí participaron, por ejemplo, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso Chiriboga, en representación del titular de la legislatura, César Litardo Caicedo. Estuvo Patricio Donoso allí, en la primera línea. Estuvo la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre. Estuvo la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado. Estuvo la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez. Estuvo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint. Estuvo el defensor público,
Ángel Torres Machuca, entre otras autoridades. Y no estuvo ninguna autoridad de la función ejecutiva en la primera línea. Ayer me comentaron que estuvo el canciller, pero el canciller no acudió en representación del Ejecutivo, sino que el embajador Luis Gallegos, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, estuvo presente porque recibió una condecoración por parte de la municipalidad por servicios relevantes asociados a su trayectoria en el Servicio Exterior ecuatoriano. No acudió como representante del Ejecutivo. Y creo que es un tema para tomar nota. La ciudad de Quito el último domingo ha sido ninguneada por el gobierno central. Ni siquiera hubo la cortesía de enviar a un representante de segundo o de tercer nivel para por lo menos decir el Ejecutivo sí envió como lo hicieron en Cuenca. Y así le tienen a Quito. Y estas críticas o esta crítica que estoy señalando, estoy seguro que si el alcalde hubiese sido el doctor Mauricio Rodas o cualquier otro personaje, muchos sectores hubiesen pegado el grito en el cielo. Pero como se trata de Yunda nomás, ni siquiera en algunas notas de los principales medios de comunicación del país se pone de relieve el hecho de que el gobierno decidió no enviar un delegado de primer nivel a la sesión solemne por los 486 años de la Fundación de Quito. Y yo me permito discrepar con muchos, estoy tratando de leerles, algunos de ustedes dicen mejor que no haya ido, etcétera. El punto no es ese, puede caerles bien, puede caerles mal la autoridad, pueden ser críticos, pueden ser partidarios de la autoridad. Yo voy al tema protocolario, voy al tema de las formas. Yo recuerdo que durante muchos años, fruto de las diferencias que hubo en su momento, los presidentes de la República no asistían a la conmemoración, por ejemplo, de la ciudad de Guayaquil. Si hacemos una mirada retrospectiva, cuando el doctor Rodrigo Borja Ceballos era presidente de la República y la abogada Elsa Bucarán Ortiz era alcaldesa de Guayaquil, en ese nefasto paso por el sillón de Olmedo, resulta que el presidente Borja no era invitado. Hay que recordar también lo que pasó en la última década, en la que fruto de las diferencias políticas, resulta que por un lado teníamos al gobierno del presidente Correa festejando a Guayaquil y por otro lado teníamos a la municipalidad de Nebot festejando a Guayaquil. Y resulta que a la misma hora el municipio de Guayaquil llevaba adelante su sesión solemne y el gobierno llevaba adelante su otra sesión solemne. Y eso al final del día no está bien, porque las diferencias políticas o de visiones sobre la gestión de gobierno deberían pasar a un segundo plano cuando se trata justamente de rendir homenaje a una ciudad. Que la diferencia política es legítima, por supuesto que es legítima, pero hay espacios en los cuales se debería pasar encima esas diferencias políticas y participar de ese tipo de festejos, porque en el medio está una ciudad, en el medio está una ciudadanía, en el medio está una población. El presidente de la República estuvo en la sesión solemne del 9 de octubre en Guayaquil. Partamos de eso. El presidente no estuvo en la sesión solemne del 25 de julio por la Fundación de Guayaquil, fruto justamente de las acciones desarrolladas para contener la pandemia del COVID-19. La sesión solemne de la Fundación de Guayaquil se desarrolló incluso en un sitio inédito, fue en el Cerro del Carmen, cosa que no había ocurrido anteriormente, respetando el aislamiento. Yo había consultado justamente por qué no estuvo ninguna autoridad de gobierno durante esa sesión solemne del 25 de julio y me supieron explicar que se trató justamente de los temas asociados al distanciamiento que se estaba manejando. Pero el 9 de octubre sí estuvo el presidente. El presidente no estuvo en Cuenca el 3 de noviembre, pero el 9 de octubre sí estuvo en Guayaquil. Y el presidente de la República estuvo en octubre en Guayaquil, pero no estuvo en diciembre, tampoco en Quito. Y tampoco estuvo la vicepresidenta de la República. Son señales. Amables oyentes, televidentes, internautas, son señales. Estos son mensajes que en política cuentan y cuentan mucho.
Así es, en política cuentan. Si hubiese esperado, por ejemplo, que el alcalde metropolitano, y debo decirlo públicamente, hubiese esperado que el alcalde metropolitano de Quito haga un reclamo público por esta forma de ningunear a la ciudad. Yo la considero así. Es una manera de ningunear a Quito. Quito ha sido minimizada, Quito ha sido ninguneada el último fin de semana en la sesión solemne, tomando en cuenta además que iba a ser la última sesión solemne en la cual iba a participar el presidente Moreno y su gobierno. Cuando Dios mediante festejemos el próximo 10 de agosto o el próximo 6 de diciembre de 2021, tendremos otro presidente y otro gobierno. Esta era la última sesión en la que iba a participar el gobierno de Lenín Moreno y resulta que no enviaron ninguna autoridad, cosa que sí lo hicieron las demás funciones del Estado. Litardo no fue por la asamblea, pero fue el segundo vicepresidente de la legislatura, porque es lo que corresponde en temas protocolarios. Y estuvieron las otras autoridades que representan justamente a las diferentes funciones del Estado, menos la función ejecutiva. Y aquí preguntan quién es Lenín Moreno, citando las declaraciones de Nicolás Maduro, con las cuales tampoco puedo estar de acuerdo. Me van a disculpar, pero no estoy de acuerdo con esas declaraciones de Nicolás Maduro. Sobre el tema de Venezuela vamos a hablar entre hoy y mañana, lo vamos a hablar más adelante en una entrevista que tendremos con Fernando Yepes. Y lo vamos a comentar el día de mañana porque este fin de semana hubo un par de contradicciones sobre la visión de la política exterior del gobierno del presidente Moreno. Se pronuncian sobre el tema de Venezuela, cuestionando las elecciones, pero luego critican una supuesta intromisión de la vicepresidenta de la República Argentina sobre asuntos internos del Ecuador. O sea, Ecuador se pronuncia sobre asuntos internos de Venezuela, pero no le gusta que se pronuncien sobre asuntos internos del Ecuador. De eso lo vamos a comentar hoy con Fernando Yepes y mañana en nuestro comentario, obviamente, ampliaremos conceptos en torno a este tema. Pero Lenín Moreno, nos gusta o no nos gusta, es el presidente de la República, queridos amigos y amigas. Es el presidente de la República. Ganó las elecciones el 2 de abril de 2017. Se posesionó el 24 de mayo de 2017. O sea, esto va más allá de que les caiga bien o les caiga mal quien ejerce la primera magistratura del país. Porque cuando se ganan unas elecciones y hay una ceremonia de posesión, el mandatario, quien sea, no pasa a convertirse en el mandatario solamente de quienes votaron a favor de él. Se convierte en el presidente de 17 millones de ecuatorianos, no solo de los 13 millones de electores. Quien se posesione el 24 de mayo de 2021 será justamente el presidente de los 17 millones de ecuatorianos. No de los 2, 3, 4, 5, no sabemos cuántos millones de votos obtenga quien gane las elecciones. Y hay que gobernar con sentido nacional por encima de las diferencias políticas, aunque les caiga mal el alcalde. Pero esa forma de ningunear da cuenta de lo que piensan hoy de Quito. Y no es la primera vez que ocurre con Quito. No es la primera vez que ocurre con Quito. Ya ha pasado en otros espacios, en otras ocasiones, que autoridades del gobierno han maltratado a la ciudad de Quito. Porque estoy seguro, reitero, que si el alcalde de Quito hubiese sido otro, este maltrato no hubiese recibido la ciudad. Y estoy seguro que si el alcalde de Quito hubiese sido otro, la opinión pública, al unísono, hubiese reclamado por aquello. Y estoy seguro que si el alcalde de Quito hubiese sido otro, alguien que fuera parte de su propia línea, de su propia jorga, algún patricio que se pudo haber presentado en las elecciones, y no Yunda. Aquí, evidentemente, hubiese ardido Troya, pero es lo que pasa, ¿no? Es lo que ocurre en el Ecuador. Quito fue ninguneada el fin de semana. Y en medio del distanciamiento se efectuó la sesión solemne de una ciudad que llegó justamente a sus 486 años de fundación con muchos problemas, pero también con expectativas. Creo que la principal expectativa y el principal reto que tiene Quito a esta hora, es el funcionamiento de su sistema integrado de transporte. Ese es el principal reto, el reto más inmediato que tiene la capital.
Y es el reto que puede decidir muchas cosas respecto de la administración del actual alcalde de Quito, el funcionamiento del sistema integrado de transporte. Hay otros temas que tal vez son temas mucho más complejos. Después de que Fernando Carrillo Mena dejó este espacio de asesoría que venía desempeñando en la municipalidad, se dejó de hablar sobre el Estatuto Autonómico de Quito, que quedó listo. Había un proyecto borrador del Estatuto Autonómico de Quito. El tema no ha sido retomado por parte de las autoridades municipales, pero es un reto que hay que asumir en su momento. La reorganización del tránsito de la capital, que debe ir atada justamente al funcionamiento del sistema integrado de transporte. La regularización de los barrios del Distrito Metropolitano de Quito. Lo que está pasando con el comercio informal en las calles de la capital. Hay una serie de problemas que tiene la ciudad y que deben ser enfrentados por la principal autoridad. Los tiene la ciudad. Su principal reto va a ser el sistema integrado de transporte a partir del funcionamiento del metro, para lo cual hace pocos días fue aprobada una ordenanza para poder definir el cobro del pasaje y obviamente el funcionamiento del sistema de transporte. Yo creo que ese va a ser el elemento clave, el elemento central que podría marcar justamente el destino de Yunda como alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. Y eso va a ser el próximo año. Dicho esto, hubiese sido interesante saber qué opina el gobierno sobre Quito. ¿Cuánto le debe el gobierno central a Quito? ¿Qué tiene previsto el gobierno central sobre Quito? ¿Cuál es la gran obra pública que el gobierno central lleva adelante en Quito? Aparte del metro. Porque está claro que el metro tiene dos corrientes de financiamiento, la una por parte del gobierno central en su momento y la otra por parte de créditos internacionales, que hay que pagarlos, que habrá que honrarlos en su momento. Pero aparte del metro, ¿qué más? Porque se supone que desde el gobierno central también tiene que haber una visión sobre las ciudades. ¿Y cuál es el aporte del gobierno central hacia esas ciudades? Aquí mucho se habla de centralismo o de bicentralismo. En Guayaquil hablan del centralismo, en el resto del país hablan del bicentralismo. Pero en el caso de Quito, que es la ciudad que mayores impuestos genera para la República, es la ciudad más grande del Ecuador y la ciudad más poblada del Ecuador. ¿Qué está haciendo el gobierno por Quito? ¿Cuál es el proyecto de país que tiene el gobierno respecto de Quito? ¿Cómo lo tienen en el caso de otras ciudades? Creo que en algún momento hay que hablar justamente de aquello. Acá me dice Nahuel Mendoza, ¿a Cuenca se envió a alguien? Sí, a Cuenca estuvo un delegado, eso digo, Nahuel. Te creo que se perdió la primera parte del comentario. El presidente sí envió a Cuenca, pero no fue ni la vicepresidenta, ni un ministro de Estado, fue un funcionario de tercer nivel. Me parece que fue el gerente de Banecuador. Si mal no recuerdo, el gerente del Banco de Desarrollo. No recuerdo cuál fue. Creo que del Banco de Desarrollo fue. En el caso de Quito no envió a ningún delegado. Y el canciller estuvo porque al canciller le entregaron un reconocimiento. Pero el canciller no participó como delegado de la función ejecutiva en la sesión solemne de la municipalidad. Al final, querida audiencia, está claro que el gobierno del presidente Moreno no tiene ninguna obra o ningún proyecto que exhibir para el caso de Quito. Si es que lo tiene, sería interesante saberlo. Porque en otras ciudades se han ofrecido determinados proyectos. En el caso de Quito, ¿cuál es el proyecto que tiene el gobierno central para Quito? Está claro que no lo existe. No existe ese proyecto de ciudad. O este proyecto de país en el caso de Quito. El proyecto de ciudad es una tesis que debe impulsar el gobierno local, en este caso liderado por el alcalde de Quito. Y creo que sí, creo que el presidente Moreno ha perdido la oportunidad de despedirse de la ciudad en este 6 de diciembre. No estuvo el presidente Moreno. Yo sí creo que el presidente Moreno, les puede gustar o no, les puede caer bien o no, pero es el presidente de la República.
Y yo creo que el presidente de la República debió haber estado el domingo en la sesión solemne por los 486 años de fundación de Quito. Debió haber estado, siendo su última conmemoración como presidente de la República de la fundación de Quito. Y no estuvo el presidente. Y no delegó a la vicepresidenta. Y no delegaron a ningún miembro del gabinete. No podemos normalizar este tipo de acciones, este tipo de omisiones. Gracias, Alfredito, muy amable. Pero en cambio de lo que se conoció, sí estuvo en el Estadio Casa Blanca viendo el partido de la selección. Qué barbaridad, ¿no? Este tipo de cosas son las que no se entienden. Yo al menos no lo entiendo, créanme. Yo sí creo que en el ejercicio de la cosa pública, en el ejercicio del poder, hay cuestiones que cuidar, hay formas que hay que cuidar. Aquí no se han cuidado las formas. No se han cuidado las formas. Es muy lamentable este tema. Bueno, como digo, mañana vamos a comentar, hoy lo haremos en una entrevista ya mismo con Fernando Yepes, pero mañana vamos a comentar estas contradicciones respecto del manejo de la política exterior del Ecuador, sobre lo que pasó en Venezuela y sobre lo que pasó en Argentina el último fin de semana. Lo vamos a comentar más adelante.